Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Escuela de Cerámica. Esta tarde es un gusto tener entre nosotros a una joyera esmaltadora. Primero, les doy las buenas tardes y agradecemos la participación de todo el 2020, ¿sí? Cuando no teníamos la posibilidad de encontrarnos físicamente. Y estábamos un poquito peleados con la tecnología también. Sin embargo, hubo entrenamiento, hubo disposición, hubo deseo de encontrarnos y así surgió este ciclo por allá en el año 2020. El objetivo era generar un vínculo entre alumnos y docentes del establecimiento, unidos, la expansión de la mirada artística y cultural. También dinamizarnos como comunidad y uniéndonos justamente a través de estos encuentros culturales que motiven a los alumnos a la continuidad de la carrera. Hola, ¿qué tal? Se cortó Ana, no sé si ahí tengo varios mensajes, se cortó la transmisión, no sé si me están escuchando a mí Sí, a o vos también se si te se escucha corta bien. o bueno, supongo que Sí, sí, te escuchamos perfecto. bien. Bueno, agarro la posta porque si no nos Bien. quedamos, se ve que es la señal de la escuela que, bueno, que está bastante mal. Bueno, presento un poco la charla. Luna tuve la suerte de conocerla tomando unos talleres con ella en Buenos Aires. Y bueno, me pareció interesante y que, bueno, que aceptara fue genial también, porque sé que es todo un tema al tiempo, prepararse y todo. Así que, bueno, le agradezco un montón. Bueno, voy a leer el currículum de ella y después vamos a tenerla y ya para compartir de sus experiencias. Bueno, la voy a presentar, ella es Luna Ventura, es artista plástica, esmaltadora y orfebre, está especializada en joyería esmaltada a fuego. Nacida en Buenos Aires, egresada de la Escuela Nacional de Artes de Luna, tiene una especialización de teatro de objetos, interactividad, nuevos medios de la Universidad Nacional de Artes. Es integrante de la comunidad de joyeros argentinos y del colectivo de joyería contemporáneo Huilla, que coordina Graciela Lescano. Es coordinadora del taller Quilla, especializado en joyería esmaltada a fuego sobre metales, y
en Buenos Aires, donde brinda talleres de modalidad presencial y virtual. Ha ofrecido seminarios de esmalte a fuego en el Museo José Hernández, en el marco de la muestra Figuraciones de Joyeros Argentinos, en la primera, segunda y tercera Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. Su formación como esmaltadora se inicia con el maestro Raúl Pérez Alonso y paralelamente empieza en forma autodidacta en el campo de la orfebrería. Profundizó sus conocimientos técnicos y expresivos en el campo de la joyería de autora con la maestra Graciela Lescano. Desde el 2010 participa en exposiciones en diversos museos y galerías de Buenos Aires. Bueno, más o menos como para que tengan una idea con quién estamos hablando, esta es una aventura y bueno, hola Luna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, qué gusto estar acá. Desde ya agradecida también por la invitación, por parte tuya, Lucía, por Ana Villar, por la escuela. Así que bueno, en principio agradecer y bueno, también que esté esta oportunidad de poder compartir. Supongo que, bueno, en principio hay un montón de gente que se ha sumado, así que también agradecer a quienes destinaron este tiempito en esta tarde. Y bueno, y como supongo que debe ser público muy diverso, bueno, va a ser una oportunidad de quizás conocer un poquito más sobre este oficio desde mi experiencia. Bueno, nada, empezamos más o menos como contanos un poquito cómo te iniciaste en el oficio, cómo empezaste, cómo te introduciste en el esmaltado, por ahí en la escuela. O sea, acá en Mar del Plata es como el mundo es muy pequeño y es una técnica que, bueno, hay mucha gente que no la conoce, que si bien, o sea, la escuela de cerámica es como el semillero, digamos, de los esmaltadores en Mar del Plata, porque no hay otros lugares. Entonces, bueno, más que nada ahí, contanos un poquito cómo conociste la técnica, cómo te iniciaste, bueno, ahí. Bueno, bárbaro. Cabe resaltar para mí que es una suerte que Mar del Plata cuente con una escuela donde tengan esta materia, que tengan un taller. El otro día vi un poquito de refilón el hermoso espacio que tienen y la infraestructura. Así que bueno, nada, me parece que es una cosa hermosa que suceda, porque como vos bien decís, Lu, no solamente en Mar del Plata, en un montón de lugares es una técnica desconocida. Así que lo que yo siento que hoy tengo la oportunidad de hablar un poquito sobre esto, de qué se trata, por supuesto desde mi experiencia, pero bueno, que quizás esto sea una forma de ampliar, de convocar, de que haya interesados y curiosos o curiosas que quizás se animen a ver de qué va esto. Mi formación, como vos leías, es de Bellas Artes, así que yo me encontraba a los 19, 20 años, cursando, casi terminando la Escuela de Bellas Artes, que antes era la Pueyrredón. Yo estaba en ese momento cursando esa escuela, que era una escuela además, ahora es una universidad. Y bueno, me había especializado, dentro de las opciones que había, en dibujo. A mí siempre me gustó mucho la escultura, pero bueno, para hacer escultura también hay una necesidad de espacio, de tener un taller que implique poder llevarlo a cabo. Y no sé, elegí dibujo porque dije, bueno, es una técnica que abarca en realidad como base las otras disciplinas. Y resultó que un poco por destino, un poco por azar, una amiga me cuenta que tiene un amigo que era artista plástico, que era dibujante y que esmaltaba. Yo también en ese momento no tenía ninguna idea de lo que era el esmaltado. Si había visto esmalte, no había sido consciente. Así que, bueno, un día fui a su taller y, bueno, estaba esta unión que hay entre el esmalte y el dibujo. Así que él con todo gusto me dijo que era una técnica hermosa, que la tenía que aprender. Y también me dijo que era una técnica que había que difundirla porque había poca gente que la hacía y que se estaba perdiendo. Así que para mí fue una especie de decir, bueno, mirá, de repente, de ir a conocer un artista plástico y su taller, me encontré con semejante cosa, ¿no? Así que bueno, yo, chocha de la vida, fui otro día, nos juntamos y ahí nació el primer esmalte, que fue un dibujo
en ese momento yo estaba mucho con la iconografía de los pueblos originarios, aquí de Argentina, y bueno, ese fue mi primer esmalte, un dibujo sobre opaco blanco. Así que ese fue el inicio. Después sucedió que lo mismo, el destino hizo su jugada y surgió la posibilidad de hacer un viaje. Este viaje era muy lejos y era básicamente un trabajo que no tenía nada que ver con el arte, pero bueno, era una oportunidad de conocer. Este destino era en Inglaterra, en una ciudad que se llama Sheffield. Así que, no sé, había pasado más o menos un año de haber conocido la técnica y estar, digamos, en contacto con Raúl, y surgió esta posibilidad de viaje. Así que antes de que yo partiera, lo que hice fue, bueno, esmaltar lo más que se podía, armar unas piecitas para llevar allá también. Y ahí es que surge esta situación de decir, bueno, yo hago esmalte, pero ¿cómo hago? O sea, ¿de qué manera puedo transportarlo? ¿De qué manera puedo llegar a hacer algo con estas piezas? Y ahí surge el contacto con la joyería. La joyería o los accesorios o la artesanía, no sé. Entonces, justamente lo que hice fueron pequeñas piecitas de colgantes, hice, no sé, como 50, a la manera del pintor, todo con esta iconografía y con estas ganas de decir, bueno, voy allá, voy a llevar algo que es representativo de acá. Así que ese fue el arranque. El detalle o la anécdota de color es que había puesto todos esos esmaltes en una cajita, viajé hasta allá, me despedí de todo, cerré todo acá, porque iban a ser unos cuantos meses, y era como mi tesorito que lo había guardado en la mochila. Y resulta que cuando llego allá, después de todo el viaje, porque había que tomar avión, tren, colectivo, era como un montón de viaje, cuando abro la valija, la cajita no estaba. Entonces, bueno, fue listo, sé la técnica y tengo que empezar de cero otra vez. No solo armar el taller, sino, bueno, empezar a producir algo. Así que, bueno, digamos que ese fue el primer encuentro. Después de ahí vinieron varios años de estar viajando y mi sustento, mi modo de vida empezó a ser a través de el esmalte llevado a piezas que se podían usar. En ese transcurso, no lo quiero hacer muy largo, pero bueno, en ese transcurso estuve por muchos países, conocí un montón de artesanos, de artesanas, que venían de todos lados, había muchos artesanos de América también, y aprendí un montón también en contacto en el intercambio, ¿no? Yo tenía una técnica que la conocía muy poco, y nos fuimos como nutriendo, intercambiando. Y bueno, estuve por el sur de Italia, en Sicilia, estuve también viviendo en Barcelona, después viajé a Croacia, y en el camino por donde pasaba iba trabajando con estas piezas que iba haciendo. Así que digamos que esa fue la manera. Bueno, buenísimo. Contanos un poco de tus maestros, ¿no? De dónde, de este maestro que tuviste y de también su trabajo, si querés compartirlo. Eso está buenísimo también por ahí. Esto no sé, siempre yo, ahí en la escuela también como las alumnas, de buscar imágenes, de ver otros esmaltadores, de compartir, dentro de lo poco que hay, difundir y ver y ir buscando, ¿no? Sí, totalmente. Sí, además me parece que es buenísimo que se conozca el trabajo, en este caso de mi maestro de esmaltes. Previamente quizás también fue fundante algunos maestros que tuve en la Escuela de Bellas Artes, porque bueno, en la Escuela de Bellas Artes se trabajaba justamente desde las artes visuales, un montón de cosas que al día de hoy son herramientas que tengo. Y bueno, en lo que fue la Escuela de Bellas Artes tuve un montón de maestros y profesores. Quizás podría destacar, y aprovecho ya para compartir, hubo 3 maestros que fueron fundamentales. Uno fue Juan Carvajal, que era mi maestro de dibujo, que tenía una sensibilidad y era una persona muy amorosa a la hora de enseñar y de ser cuidadoso
y respetuoso con el trabajo de los alumnos. Después estaba Héctor Di Stéfanis, que fue mi profe de técnica de lenguaje, y con él, por ejemplo, aprendí una de las cosas que al día de hoy también la comparto con mis alumnos y mis alumnas, o quienes se acercan al taller, y él decía que amo la regla que corrige la emoción y amo la emoción que corrige la regla. Y eso se aplica un montón en el trabajo que, bueno, después les voy a compartir. Así que esa fue como parte de lo que me llevé en función de eso. Y por otro lado, Alejandro Bohm, que también es un maestro que ha sido muy, muy importante para mí, por su calidad de dibujo, por la transmisión de lo que es la disciplina, ¿no? En estas técnicas funcionales. Después, en cuanto al esmalte y la joyería, en esmalte está, como vos leías, Lu, Raúl Pérez Alonso. Él fue, bueno, el artista plástico que les contaba, que fui a visitar. Y después de un largo camino, pasaron 10 años, cuando volví a vivir aquí a Buenos Aires, tuve la suerte, la fortuna de encontrar a Graciela Lescano, que ella fue la que, desde su acompañamiento, desde toda la técnica, la información, me permitió llegar y hacer el trabajo que hago hoy por hoy. Así que desde ya también agradecida con mis maestros. En este caso sí me gustaría, como vos decís, Lu, compartir algunas imágenes, algo del trabajo de Raúl, que les contaba, Raúl Pérez Alonso. Preparé algo para aprovechar y que lo conozcan. Avísenme si se está pudiendo ver. Se ve perfecto. Bien. Raúl Pérez Alonso era ceramista. Si bien el esmalte sobre metal, hasta lo que se sabe, sus orígenes tiene que ver con la joyería, o sea, en la orfebrería surge el esmaltado, ¿no? Que se pierde en la noche de los tiempos el origen de esta hermosa técnica. Yo la aprendí a los 20 años de la mano de Raúl, que era ceramista. Y me parecía muy interesante que justo, o sea, curioso esto de estar pudiendo compartirlo acá con ustedes. Bueno, Raúl era una persona muy generosa. Esta es una foto en donde se lo ve en el taller que se había armado en su casa, ya en los últimos años. Raúl nos dejó en el 2020, en noviembre del 2020, así que ahora no dentro de mucho van a ser 2 años de su partida. Y bueno, este es un día que lo fui a visitar y estaba ahí trabajando con sus colores, haciendo la técnica del pintor, que es esta. Acá hay una foto de él con unos alumnos, no desconozco quiénes son estos alumnos, pero bueno, ahí en su manera lo describe bastante bien, en cuanto a que era una persona muy, muy generosa, muy detallista, y que le encantaba compartir lo que sabía. A ver, esta es una cerámica, es un plato decorado, en donde se puede ver la calidad técnica que tenía y el nivel de detalle. Era una persona que le encantaba hacer cosas pequeñitas. Acá hay otra cerámica decorada por él. Y bueno, él trabajó, no sé precisamente, pero como fácil puede ser 20 años decorando cerámica. Y lo que me parece interesante también de compartir con ustedes es que si bien yo aprendí esta técnica del esmaltado a los 20 años, algo curioso que me compartió Raúl es que él empezó a los 50 años a esmaltar. Él fue muchísimos años ceramista y artista plástico, por supuesto. Trabajó mucho tiempo decorando cerámica y un día resulta que se encuentra con la afinidad hacia el esmaltado. Me parece que está bueno compartir esto porque a veces quizás está una idea de que si uno no empieza de joven, no hay posibilidades de empezar algo nuevo. Bueno, Raúl a los 50 años, hasta los 92,
se dedicó profundamente a producir esmalte, a hacer esmalte y también a enseñarlo. Así que acá se lo ve en su horno de cerámica y acá se lo ve muy a gusto en su taller. A ver, esperen que no sé por qué no pasa. Bueno, esta es otra cerámica decorada por él. Esto estaba en la puerta de su taller. Es bastante grande, aún está ahí. Y se puede apreciar la calidad que él tenía en el detalle, en el paisaje. Este es su taller visto desde adentro, sus hornos. Y algo en lo que él se especializaba era en la grisalla, ¿no? Acá está la foto de Raúl, más joven de lo que yo lo conocí. Acá hay una fotografía, y esta es una grisalla realizada por él. El nivel de detalle, yo tuve esa pieza conmigo, y era increíble lo paciente y lo detallista que eran sus trabajos. Destacaba por los paisajes, ¿no? Acá se ve claramente su cualidad como artista plástico. Estos son monumentos históricos. Y también hacía figura humana. Esta es una copia de una obra muy conocida, y siempre trabajando en estos casos con la técnica del pintor, o a la manera del pintor, que es una técnica muy bonita dentro de todo lo que es el esmaltado. Acá otra pieza, Lint. Y después, por otro lado, otra de las cosas en las que se destacaba era en la miniatura. Como les decía, él hacía cosas en pequeñito. Tan pequeñitas eran que incluso era como un propio desafío que él tenía. Una vuelta me mostró esto, la foto no es muy buena porque la saqué en el momento, en donde claramente se ve la vieja moneda de 10 centavos, que creo que no tenía ni 1 centímetro o 1 centímetro y algo. Bueno, él podía trabajar en ese nivel de detalle. Después tiene otras obras, fíjense acá, hay una combinación de grisalla con la manera del pintor, este tríptico que tiene plata repujada, estos detalles, y la grisalla. Yo creo que podría decirse que Raúl fue uno de los maestros de la grisalla, ¿no? Porque no todos los esmaltadores se dedican a todas las técnicas. Bueno, él se destacaba en la grisalla y en la manera del pintor. Las imágenes pasan raras, a ver, ahí. Bueno, otra imagen, lo mismo, el repujado en plata. Acá está su firma y algunas, supongo que será el nombre de la obra. Otra grisalla con fondo negro. Y después, por otro lado, también él tenía interés de romper un poco la forma. Él decía, muchas veces me contaba las novedades de lo que él iba haciendo. Es una técnica, o sea, esta también es técnica de grisalla, pero fíjense el cambio en la propuesta estética, ¿no? Raúl aprendió esmalte en España, creo que precisamente en Vitoria, al norte de España. Y bueno, acá parte de lo que él buscaba, investigaba, era poder articular el esmaltado desde como una pieza de artes visuales, ¿no? Como un cuadro, y también empezó a fusionar el óleo con el esmalte. Yo acá estoy poniendo algunas imágenes, la obra de él es vastísima, pero bueno, acá podemos ver, aunque sea un poquito, un pantallazo de todo lo que él iba buscando dentro de lo que él tenía ganas de hacer. El último trabajo que hizo fue un encargo o al menos el último trabajo que yo conozco, porque estábamos en pandemia, entonces ahí no nos podíamos ver, cada tanto nos hablábamos por teléfono, y la última vez que yo estuve en su taller, él estaba haciendo estos premios, los estaba haciendo, por supuesto, a mano, y que era para la primer Bienal Internacional de Arte Contemporáneo. Esto es en su casa, un día que lo fui a visitar.
Allá atrás se ve un piano, porque él era amante de la música y, no sé, a los 85 años empezó a aprender a tocar el piano. Y por último acá vemos la cocina donde él trabajaba en su último tiempo y se puede apreciar todos estos platos, eran trabajos de él. Y por otro lado las acuarelas. Tenía unas acuarelas bellísimas, con una calidad técnica destacada. Así que vuelvo con Bueno, buenísimo que conocimos otro esmaltador, la verdad que re interesante. Ahí lo vamos a anotar y bueno, no sé si hay mucha... todo esto está muy en internet porque es un señor grande y por ahí es como que es difícil buscar, o sea, es como que llegan de estas maneras, porque si no por ahí también sobra que se pierde o que no llegaría, digamos, así que eso está re bueno. Sí, tal cual. Y de hecho, Lu, creo que un poco la intención de los que lo conocimos desde cerca es justamente poder difundir. Sí, su obra no está en la red, pero bueno, la idea es que próximamente pueda haber algo y se lo reconozca por el aporte que hizo, siendo un esmaltador argentino y bueno, con toda esta vasta producción. Sí, sí, muy bueno. Sí. Bueno, Luna, contanos de vos ahora un poco. Bueno. ¿Cómo es vivir de este oficio? Bueno, contanos lo que tengas ganas de vos, mostrarnos tus obras. Bueno. Este oficio, como todos los oficios artísticos, tienen un montón de vertientes, ¿no? O sea, el esmaltado se puede abordar desde las artes visuales, desde la joyería, pero también es una disciplina que se aplica en la arquitectura, también se trabaja no sé, en los muebles, en los objetos, se puede trabajar con esmalte, y también están las personas que trabajan en la restauración. Entonces, es bastante amplia las posibilidades que tiene, y por supuesto la docencia también, que a mí es una de las cosas que más me gusta. En lo personal, yo siempre, como les contaba al principio, mi inicio tuvo que ver con realizar piezas y fue mi sustento por más de 10 años. Yo viví de lo que producía y además viajaba y tuve la oportunidad de conocer lugares increíbles, pero no desde el lugar de turista, sino como artesana, en donde permanecía un tiempo en un lugar, me conectaba con la gente y al mismo tiempo iba aprendiendo, mejorando y teniendo un contacto directo con las personas que compraban mis piezas. Entonces eso fue increíble en cuanto a la experiencia que eso me ha dejado y que al día de hoy sigo teniéndolo en cuenta. También es verdad que a la hora de viajar, uno que vive en Buenos Aires o cerca de una ciudad como Buenos Aires, quizás los que vivimos acá perdemos un poco la noción de lo difícil que es a veces conseguir materiales en otros lados. Y a mí me pasó eso. Cuando viajaba, de repente había algunos materiales que se acababan y no había manera de conseguirlos, tenía que viajar, cosa que no era posible. Y en ese momento no existía prácticamente, Internet era algo muy, muy incipiente para el uso común, y ni hablar del contacto por WhatsApp, que hoy por hoy uno puede hablar con el proveedor que está en España, por ejemplo, ¿no? Así que eso también fue interesante, porque por un lado era difícil conseguir esmaltes, en algunos lugares directamente no sabían ni qué era. Estoy hablando, por ejemplo, cuando viajaba por allá por Europa. Y acá también, acá tenemos la fortuna de que tenemos los esmaltadores que hacen los esmaltes línea libre, que están acá en Buenos Aires, que son los que yo tengo acceso, y eso han facilitado un montón porque al haber el proveedor también hay posibilidad de hacer la técnica, ¿no? Así que muchas veces me ha pasado de tener que empezar a usar otros materiales. O sea, yo al principio hacía esmalte, piezas esmaltadas. Después tuve que adaptar a los materiales que iba consiguiendo, que podía ser, no sé, o madera, o cuero, o
por ejemplo, en Sicilia vendían lava volcánica cortada como colgantitos. Bueno, era del lugar y era como lo original del lugar. Al haber estado por ahí, bueno, empecé a trabajar con ese material, ¿no? Como para darles una idea, ¿no? De a qué me estoy refiriendo. Entonces eso fue modificando también mi trabajo y también la técnica, porque cada material tiene su requerimiento, tenés que explorarlo, tenés que ver cómo es. Y por otro lado, bueno, la necesidad de que eso sea una pieza y que después alguien te la quiera comprar, ¿no? Porque eso es importante también. Al menos en ese momento eso era una prioridad. Así que eso sería más o menos. Ahora estás más dedicada a lo que es la docencia, digamos. Claro, bueno, eso cambió un montón, tal cual. Hoy por hoy, o sea, trabajé casi, no sé, desde los 20 años, sí, hace más o menos 20 años que trabajé en venta directa y producto un poco de la pandemia, sí se abrieron otros nuevos canales, que están buenos reconocerlos y valorarlos y aprovecharlos. Todo lo que es redes sociales, o, bueno, sí, hay también plataformas donde vos podés cargar tus imágenes y venderlas y comercializarlas, que es un recurso que también he usado, eso está buenísimo y está hoy por hoy al alcance de la mano. Y después, por otro lado, hoy por hoy también trabajo, si alguien conoce mi trabajo, muchas veces me llaman y bueno, me hacen quizás encargos más específicos. Paralelamente sí trabajo en la docencia, sí, perdón. Queremos ver tus imágenes, porque por ahí mucha gente, yo las conozco y sé que algunos también las han, pero bueno, nos gustaría que vos las muestres, así también podemos hablar como de el trabajo. Bueno, sí, está perfecto. De hecho, el título que nombra esta charla es La joyería esmaltada. Entonces, me parecía interesante porque puede haber gente que viene de la parte del esmalte y no de la joyería, y puede haber que viene personas que vienen de la joyería y no del esmalte, que eso es un poco la particularidad y lo interesante. Entonces, les voy a compartir en ese proceso un poquito mi visión, es mi visión personal, como les digo, es mi experiencia, y bueno, puede ser que cada uno tenga su visión, yo les voy a compartir la mía. Joyería esmaltada. En principio, me parece que está bueno separar y quizás comprender. Les voy a explicar un poquito cómo yo entré en esto y bueno, esto que les decía, cómo fui uniendo estos dos mundos, del esmalte por un lado y el de la joyería. La joyería es que una pieza habita un espacio específico que es el cuerpo humano, ¿no? A diferencia de las artes visuales, que eso es un espacio arquitectónico que puede estar en una pared o posado, en alguna mesa, en algún soporte. En el caso de la joyería es el cuerpo. Y también no es que es un cuerpo genérico, los cuerpos van cambiando, son diferentes. No es lo mismo un mismo par de aros para una persona o para la otra. Bueno, eso se ve claramente y está bueno circunscribir cuál es el territorio donde trabajamos. Bueno, por supuesto que en la joyería, como en el esmalte, hay distintos elementos que conforman esa pieza, los materiales, las herramientas, ¿no? Cuando uno viaja tiene muy pocas herramientas, las herramientas muchas veces hacen la diferencia de lo que uno puede alcanzar, pero no exclusivamente eso. Pero al haber estado con taller de mudanza en mudanza, esa fue mi experiencia. Por otro lado, los procedimientos y las horas de trabajo o las horas de vuelo. Yo les digo a las chicas que vienen al taller, las horas de vuelo es todo un asunto. Yo me elijo trabajar en algo que se llama joyería de autor o joyería de autora, también joyería contemporánea. Hay quizás distintas formas de llamarlo. Para mí, si lo tengo que resumir en algunas ideas, lo que se diferencia quizás de una joyería clásica es que en la joyería contemporánea, en la joyería de autor, hay una intención, hay una concepción artística de la pieza, porque el objeto es un objeto poético que
se destaca porque tiene una intención sensible. No es simplemente reproducir una forma que es bonita, que eso está perfecto, pero sí tiene una cuestión de sensibilidad. Y que esos objetos se transforman en algo más, ¿no? Poseen como la posibilidad de la metáfora. Con lo cual tienen un mensaje, o al menos yo intento que sea eso. Porque la intención es comunicar, ¿no? Es articular los recursos técnicos y materiales para traducir en ese objeto el mensaje y que ese mensaje sea visible, ¿no? Comunicar al otro. Con lo cual, este objeto poético que se porta en el cuerpo, para mí, lo que hace es transformar, fecundar el espacio donde se posa, por decir así. No es lo mismo un anillo que un collar, que unos aros. Justamente la intención o el objetivo, a veces uno lo consigue, a veces no, es que ese objeto haga una diferencia. Con lo cual, a la hora de realizar una pieza, es un proceso expresivo, no solamente técnico, ¿no? Uno está buscando, explorando. Entonces, a mí me parecía bueno compartirles esto. En general, lo que uno hace a la hora de empezar a trabajar es un montón de preguntas, ¿no? Porque justamente la pregunta a la hora de hacer una pieza pone en movimiento, motiva a explorar, explorar una técnica, explorar un material, explorar un mecanismo, y recorrer un camino que puede ser partir para llegar a otro lado, o para volver, para retroceder, para avanzar. Nunca es recto ese camino. Respecto al esmaltado, para quienes quizás no conocen, el esmaltado es una técnica, pero también es un oficio, como la joyería. Quienes no saben nada, o sea, está bueno que conozcan que básicamente el esmaltado sobre metal es la unión del metal que tiene una capa superficial de vidrio, ¿sí? Este polvo que se ve acá es vidrio, vidrio molido. Hay después otras presentaciones, hay trocitos, hay hilitos de vidrio. Bueno, eso se aplica sobre el metal por medio del fuego. Nosotros trabajamos con parámetros físicos y químicos, y la física y química tiene sus leyes. Entonces, nosotras quizás podemos ir para un lado, pero la física y la química te pone el límite, te marca la cancha. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer a la hora de trabajar, crear una pieza, es conciliar estos parámetros y trabajar en estas temperaturas, ¿no? 700, 850 grados, hasta 900, o un poquito más. Ahora, más allá de lo que sucede en la física y la química, el esmalte tiene una característica visible, que es el color y la transparencia. Estas son dos piecitas de Ale, que es una alumna que viene al taller, y se ve claramente. Entonces, cuando hablamos de esmalte también hablamos de color. Y el color, yo vengo de las artes visuales, es todo un asunto a descubrir, a ver cómo se relaciona los colores entre sí, el color con la forma. Entonces hay unas características visuales, y después también hay otro aspecto, otra dimensión que es súper importante, que es el color entendido desde las concepciones culturales, lo emocional, lo psicológico, lo simbólico, es decir, lo cultural, ¿no? En general. Las técnicas, para quienes no conocen, dentro del esmalte son súper variadas. Las técnicas tradicionales más conocidas son el champlevé, que es generar huecos en la chapa y rellenarlos con esmalte, o trabajar con hilos. Sobre el esmalte se pueden aplicar hilos de cobre o de plata e ir realizando un diseño. También está la posibilidad de hacer un trabajo sobre el metal, por eso tiene tanta afinidad con la orfebrería, porque para hacer esmalte, por supuesto que es súper bienvenido todo el dominio que uno tenga previamente realizado en el trabajo de la chapa que vas a esmaltar. Esta es la manera del pintor, que les decía que trabajaba Raúl con excelencia. Y está la grisalla, esta es otra pieza de Raúl, estos caballos tan hermosos, y el grafito.
Entonces, fíjense, esta pieza es de Anto también, otra alumna que viene al taller y también hace trabajos bellísimos. Entonces, fíjense cómo estas técnicas tienen una afinidad indiscutible con las bellas artes, ¿no? Después, por otro lado, está el esmalte contemporáneo, que podría dar todo una hora hablando sobre el asunto, pero a grandes rasgos tiene que ver con esta técnica clásica, cuando se intentan correr algunos límites, probar, estar trabajando con justamente las variables físicas y químicas, quizás no de la manera tradicional. Entonces aparecen efectos como la incompatibilidad, la oxidación, el aspecto arenado, bueno, y un montón de cosas que supongo que se irán investigando y desarrollando, porque también el esmalte creo que no es una técnica, un oficio cerrado, sino es una técnica que todavía se pueden seguir corriendo varios límites a partir de la exploración. Entonces, para resumir, la joyería esmaltada yo la abordo desde la perspectiva contemporánea, como le dicen, o de autora, en donde lo que se hace es integrar ambos oficios, incluso también incluir otros materiales, ¿no? No necesariamente solo el metal y el esmalte, ¿no? Tengamos en cuenta que la joyería contemporánea lo que ha conseguido es ampliar esos límites. En la forma clásica había ciertos materiales que se usaban y las técnicas se hacían de esta manera específica. Es genial tener esta herencia en cuanto a poder tener procedimientos perfectamente estudiados. Ahora, dentro de lo que ha habilitado y ha acercado a la concepción artística, es que se han corrido esos límites y es posible trabajar con nuevos materiales que quizás antes no eran contemplados, trabajar procedimientos con caminos diversos, hablar sobre cosas y expresarse afirmando una identidad. En este caso puede ser la identidad de la persona que está realizando la pieza, o de su comunidad, o de su cosmogonía. En resumen, el arte es una forma de conocimiento para mí, una forma de conocimiento del mundo y también una forma de autoconocimiento. Así que ahora sí llegamos a algunas piezas mías para que vean de qué manera yo trato de hacer y de trabajar y de investigar en mi taller. Esta es una obra que se llama Juguetes Perdidos, 60 minutos, y bueno, es una virome y un cassette que remiten a una generación, y en algún punto soy apasionada de la música y de alguna forma esto a mí me genera y me dieron ganas de hacerlo y lo hice. Acá está la pieza en el cuerpo, eso te da las dimensiones y también de qué manera se ve. Estos son 3 broches, se llama la serie Plagas y Pestes. Esta fue realizada en el marco de una hermosa exposición que hicimos, que se llamó Gabinete de Curiosidades, en donde no solamente la muestra tenía que ver con la pieza, que es un carozo, son ojitos y estas alitas están esmaltadas. Bueno, la pieza también estaba acompañada con algo que escribí y que evoca un poco a mi inspiración a la hora de hacer estas piezas. Dice así: no subestime, mi amigo, que hay que ganar cordura, con una sola picadura puedes tirar la pata, en alpargatas o en corbata, a cualquier descuidado mata. Bueno, estas piezas se pueden ver con más tranquilidad en la página de la Bienal de Joyeros Argentinos. Y acá se ven las piezas portadas en el cuerpo.
Esta es otra, es un anillo, se llama Flor de Mayo, también fue concebida en el aislamiento obligatorio, así que fue parte de una muestra que se llamó Desde el Taller, también organizada por la comunidad de joyeros argentinos, y estuvo hace poquito expuesta en el Museo Sarmiento. Y bueno, acá esta técnica, en realidad este anillo tiene una variedad de técnicas, porque tiene mokumé, pues tiene pátina, está trabajada con remaches, y es una pieza además que es articulada. Las hojitas de la flor se mueven. Esta es otra. Estos son los navigator, son pequeños seres que se posan, en este caso en este broche está esmaltado sobre acero inoxidable, y la piecita está trabajada con madera y alpaca y bronce y cobre y también acero. Y también está trabajado con imanes. Las piezas se posan y se adhieren al acero inoxidable. Bueno, esta es otra pieza también de la misma serie, que se llamaba Fabulaciones. Fabulaciones era la muestra que organizamos con el colectivo Fuilla. La muestra estuvo expuesta en el Museo del Traje, acá en Buenos Aires. Y bueno, esto es una cadena, es una réplica de una cadena en realidad, tiene algunas piecitas esmaltadas, tiene un tamaño considerable, y también trabajé en este caso con el reciclado de piezas electrónicas. Este es otro anillo, Ludre se llama, esta es la técnica de oxidación, de esmaltado. Estas piecitas también son articuladas, la cadenita también está hecha a mano, no está reciclada, sino está realizada, y el esmalte está hecho en plata. Bueno, acá es otro collar, este también es articulado, un anillo, aberturas, también tiene una bolita ahí que se mueve adentro, un broche, el corazón ahí esmaltado, pulseras. Bueno, hay varias piecitas. Este también fue gestada en el 2020. Le puse aterrizaje forzoso. Acá estuve investigando sistemas de cierre que sean simples pero efectivos, así que trabajé por medio de este tipo de unión. Bueno, otras piezas, otros objetos. Y bueno, aquí está, no quería dejar de compartir el colectivo Fuilla, que es coordinado por mi maestra, Graciela Lescano, que les contaba antes. Esta foto fue este año en una muestra que les contaba, llamada Gabinete de Curiosidades. Estos son todos mis compañeros y mis compañeras. Y acá está Graciela. Y bueno, gracias a Graciela yo entré y conocí esta alternativa, que yo la tenía por separada, ¿no? Lo artístico con la joyería, y bueno, gracias a su acompañamiento y su estímulo, he llegado hasta aquí. Bueno, buenísimo, la verdad. Me encantó cómo lo presentaste, y también tus piezas, algunas las conocía, otras no. Así que, bueno, la verdad que buenísimo. O sea, ahora estás más que nada en el taller y bueno, y en esto de las exposiciones que a veces, o sea, perteneces a un grupo y de repente sale una exposición con algún tema, o cómo es, no sé, te pregunto porque por ahí digo algo que no tiene nada que ver. Sí, no, está buena la pregunta porque, o sea, por un lado, soy parte de una gran comunidad que se llama Joyeros Argentinos. Joyeros Argentinos está dirigido por Laura Justi y por Paula Isola. Ellas iniciaron esta gran tarea de congregar esta comunidad, y dentro de esta comunidad se organizan exposiciones. Está abierta también la posibilidad de sumarse a este espacio, y ahí se organizan bienales, se organizan exposiciones. Bueno, hay muchas actividades, hay también, dije, charlas, eventos, hay talleres. Yo a través de las bienales he tenido la oportunidad a veces de dar algunos seminarios. Y después
está mi grupo, mi colectivo Fui, ya lo digo mío porque lo siento propio, que está guiado, coordinado por Graciela. Fue un grupo que surgió desde que yo tomaba taller con ella, les decía, empecé a hacer una perfección técnica. Así fue como yo entré, digamos, en lo que sería la joyería contemporánea, y de ese grupo, como que le quedó chico lo del grupo de taller, y con el empuje de varias de las compañeras de la mano de Graciela, empezamos a decidir salir de la soledad del taller y empezar a juntarnos, empezar a proponer reflexiones, y que esas reflexiones surjan y se materialicen en piezas. Por eso les digo que por eso estaba bueno, Lu, cuando me preguntabas sobre las posibilidades de dedicarse al esmaltado. Yo pude integrar, y para mí fue una sensación de alivio también, porque a veces cuando uno trabaja exclusivamente para vender, al menos a mí me pasaba que había algo que me faltaba, o sea, incluso con esta cuestión de haber tenido una elección de las bellas artes. Entonces, bueno, un espacio que se abrió de reflexión, de trabajo práctico con las piezas, pero después se abrió otro trabajo que a veces quizás no se conoce tanto, que es todo el trabajo de organizarse, de juntarse, de proyectar una muestra, de reunir lo necesario para poder producirla, para realizar el catálogo, para sacar fotos, que es todo un material que cuando uno después mira para atrás, parte de este material yo se los estoy compartiendo porque surgió de las distintas muestras, y que por otro lado lo que siempre se buscó fue compartir estas piezas en espacios que fueran públicos, que tuvieran acceso a un público que quizás no se dedicara a esto. Entonces, eso lo que permite es que se oxigene, que venga gente nueva, que se interesen, que conozcan, porque quizás hay mucha gente que no conoce de que va por acá también. Así que con mi grupo Fuilla pudimos exponer también en museos de artes visuales. Ustedes saben que la joyería tradicionalmente se la relega a quizás un arte menor, ¿no? Incluso el esmaltado también pasa lo mismo. Entonces, esto fue toda una energía que se puso, muchísimo trabajo, en donde lo que se trató es de poder integrar las artes visuales, y que la joyería de autor, la joyería contemporánea, quedará también dentro de ese marco. Entonces expusimos en el Sibori, en el Museo del Traje, en Galerías del Sur, en el museo, en el MAP, que es el de José Hernández, puede ser que me esté olvidando de alguno más. Expusimos en Catamarca, también en Chile, porque parte de la muestra que hicimos fue con colegas de Chile. En fin, un montón de cosas que quizás desde ver las fotos no se ven, pero está todo ese, en el iceberg, lo que está debajo del agua es todo esto, y nada, que está buenísimo cuando sucede así, el trabajo colectivo, ¿no? Sí, está buenísimo también, bueno, esto también, ¿no? Desde la escuela, de poder, o sea, yo lo veo en el taller, yo soy profe hace poco, hace 15 años que me dedico a esto, pero recién ahora estoy como entrando en el mundo de la docencia, y es re lindo ver en el aula cómo todas se comparten, y que a una se le ocurre una cosa y la otra ve, y entre ellas, son todas mujeres, se van inspirando y se van generando también un montón de cosas, que eso se genera en grupo, en el colectivo. Por ahí también el trabajo del artesano, yo por ahí, es muy solitario, es muy para adentro, es muy... Y el esmalte, por ahí andar en ferias, o sea, ponerle a vos, te conocí como de un contacto de la feria, después, o sea, todos los esmaltadores, siempre que veo un esmaltador me acerco, charlo, y el poder compartirse, ¿no? Las experiencias, el poder eso es, bueno, es hermoso, y está buenísimo que se generen estos espacios también para, bueno, para difundirse y para generar más estímulos y más cosas. Acá tengo un montón de mensajes, bueno, muy bueno, hermosas piezas, muchas gracias, bueno, un montón.
Después, acá me pregunta Claudio San Martín, que es profesor de la escuela. Dice, quería preguntarte cómo tratás el tema de la soldadura en las piezas de joyería cuando esmaltás, en especial por los puntos de fusión, que en muchos casos se emparentan con las temperaturas dentro del horno. Esto es una pregunta que está siempre estamos con este tema. Sí. Yo trabajo mucho con remache y con solapa, pero bueno, hay otro tipo de soldaduras por ahí de más baja. Está buena la pregunta, bueno, si tenés ganas de contestar. Sí, por supuesto. Es la pregunta, además. Es la pregunta. Y está muy bien porque eso está bueno saber qué caminito. Sí, cuáles son las alternativas. Si se puede esmaltar sobre una pieza que previamente fue soldada. Se puede. Y es cierto que se pone en juego muchas cosas. En principio, que el punto de fusión del esmalte, que no es punto, es el rango de fusión del esmaltado, se acerca mucho al punto de fusión del metal. Entonces, por eso es importante tener un buen conocimiento de qué esmaltes uso en el caso de que la pieza ya esté esmaltada, ya esté soldada. En general, desde ya, una forma de resolverlo es usar soldadura dura, es decir, del 73, 80%, depende del país, tiene más o menos ese porcentaje. ¿No? Está la soldadura blanda, la media y la dura. Entonces, la blanda es para detalles. La media es la que en general se usa, y la soldadura dura es la que yo les aconsejaría. Después, por otro lado, si la pieza ya tiene soldadura, hay que protegerla. Es lo ideal. Hay que tratar de cubrirse por todos los ángulos. Entonces, vos podés proteger las soldaduras con un material que lo que hace es que no llegue al punto térmico que se pueda fundir o abrir. Que a veces lo que sucede con la soldadura es quizás no se suelda, pero es como que se desnaturaliza, como que se pone de una manera que después haces así y se te abre la pieza. Entonces, esa es otra gran alternativa. Y después la otra también es que no necesariamente tenés que concebir la pieza como que el esmalte tiene que ir dentro de la pieza que ya tiene soldadura. Puedes pensar el esmalte, como vos decís, Luz. Hay ensambles que son en frío, que a mí son los que más me gustan. Ahora, después sí, puedes hacer, o sea, haces un champlevé, que es un dije, le querés soldar la argollita, sí, seguro, se puede. Pero bueno, la verdad es que depende de la complejidad de la pieza. Ustedes han visto ahí algunas piezas que les estaba compartiendo, en donde, si observan, la mayoría de las piezas elijo la soldadura en frío. Miren, les voy a mostrar un video muy cortito para que pongan ojo en eso, en cómo está hecha el esmaltado. Estas son piezas que tienen cierta articulación, cierto movimiento. Estas piecitas tienen atrás un tubito que es lo que une a la pieza mayor. Y fue un desafío técnico poder darle la oxidación, que justamente se juega con temperatura, para que no se me desuelve. Pero se puede. ¿Ves? Esta pieza de acá arriba está ensamblada como con unas grifas. Y a mí me interesaba en ese caso que las aletitas se movieran. Esta acá, este es un esmalte que sí está soldado. Después lo otro está ensamblado en frío, pero esa parte está soldada. Esta es una pieza de fabulaciones, por eso los mundos.
Esto tenía ahí un contrapeso que permite que al mover la pieza siempre quede en el mismo lugar el mundo. Esta pieza sí tiene un esmalte que está ahí abajo, que este sí está ensamblado en frío, porque tiene ese perno central. Seguí trabajando, me gustó mucho esto de que se moviera el mundo, así que lo apliqué ahí también. Este es un anillo, que creo que lo vimos antes. Y lo que se mueve son todos los platitos que están ahí superpuestos. Es como una especie de reloj. Y después, por último, este anillito que veíamos antes tiene un esmalte central, que es como el corazón de la flor. Ahí se ven los pétalos de Mokumé. Fue todo un proceso poder conseguir que esos pétalos se muevan, no se salgan. Y esto sí está ensamblado con grifitas. Bueno, ahí también hay alguien que te saluda desde la Patagonia, María, y después acá te preguntan, bueno, me parece un poco... María Belén, María Belén, un beso, María Belén, sí. Me parece un poco extenso, pero dice, ¿en qué consiste la técnica de esmaltado de la manera del pintor y grisalla y grafito? Bueno, no sé si por ahí. Sí, esto es lo que vimos de Raúl, su trabajo, estos que eran como dibujos y pinturas, de eso se trata exactamente esa técnica, para dibujar y pintar. Bien, después hay alguien que pregunta, cerámica, dice Mokumé, como en signo de pregunta. Bueno, puede ser que en cerámica haya, no lo sé, hay terminologías que tienen el mismo nombre pero distinto significado. En joyería pasa lo mismo, con la granalla, con varias cosas, con el fundente. Mokumé es una técnica japonesa de fusión de metales por alta temperatura y después por martillado y laminado, conseguís que esas distintas capas de distintos colores, en este caso es plata y cobre, por martillado se lleven todos a una misma capa. Entonces por eso da estas formas, eso es el mokumé en joyería, que era con que estaban hechos los pétalos de esta flor. Bien, hay alguien que te saluda de Bolivia. Bolivia. Después, esta hay una pregunta, pero yo no la entiendo. Dice, ¿varía según el material o el diseño? ¿Vos cuál preferís? Sí. ¿Y vos cuál preferís? Sí. No sé, esta sí. Miguela Hugh. Bueno, si querés preguntarla mejor porque no... Sí, no, capaz que lo escribió cuando estaba hablando y como quedó... Claro, ahí medio raro. Volvé a formular la pregunta y vemos, sí, de una. Bueno, ahora, hoy en día, digamos que te dedicas a comercializar tus piezas, ¿de qué forma? ¿A través de las exposiciones o internet? Ya, digamos, tu canal de venta de tus trabajos va por ahí. No tenés una venta directa como antes. En este momento no, en este momento de este año no, porque tuve que reorganizarme un poco con el trabajo. En la pandemia se modificó todo. En una época trabajaba participando en las ferias, abiertas, cerradas, también he dejado en tiendas, esa es una alternativa clásica, súper accesible. Hoy por hoy tengo en mi Instagram, que es medio la vidriera que uno puede tener, es una ventaja poder poner ahí los trabajos, no solamente para poner mis trabajos, sino el poder conocer. Esto, Lucía, vos antes decías, nos encantaría conocer más esmaltadores. Desde que sucedió la pandemia, de repente se abrió un mundo y el acceso a conocer el trabajo de otros artistas increíbles, que los podés conocer desde este medio que es el Instagram. Facebook también. Entonces, bueno, digo, que valgan estos medios, estas plataformas para conectarnos.
Y eso, así como nos desconecta en otras cosas, nos puede conectar ahí. De hecho, también desde ese canal, varios esmaltadores de Latinoamérica formamos o sea, hay, ¿cómo decir? Nos encontramos desde un chat de WhatsApp, que son los esmaltistas, se llama, que, bueno, ahí de a poquito nos fuimos congregando. En realidad a mí me invitaron a participar, esto, con un sentido común. Y creo que también fue producto de esta cuestión de lo virtual, ¿no? De que de repente buscás y empezás a ver esmaltadores de Rusia, de Japón, de España, de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por decir así, algunos son polos de mucha producción de esmalte. Así que está buenísimo. Lo que estaría bárbaro es que nosotros desde América, desde Latinoamérica, empecemos también a tener peso, porque creo que lo que pasa es que no están tan visibles las producciones. O sea, parece que hay menos esmaltadores de los que hay. Entonces, bueno, tenemos esta tarea de empezar a encontrarnos más, ¿sí? Creo que eso Sí, está mira, bueno. acá tengo un par de preguntas. Sí. Bueno, alguien te pregunta, Alba Robledo te pregunta cuál es tu Instagram, que estaría bueno ya que también lo digas, porque hay gente que no lo sabe, Bueno, como sí. para que te busquen. De Y una, tengo otras preguntas más. Espera, primero decir tu Instagram y seguimos. mi Instagram es Luna Aventura, mira, lo tengo abierto acá, pero es Luna, pasa que es con B corta. Es Luna Ventura. A ver, lo dice acá. LB corta Ventura. Así. Así que sí. Luna, pero con B, claro. Bien, bien, Claro, bien. exacto. Bueno, ahí para que lo busquen. Después tenemos, dice, desde Chile, ¿con qué material cubres la soldadura para que no se separe de la pieza de la soldadura? No se Bueno, separe mira, la pieza de la soldadura. claro, es el del protector que yo hablaba antes. Mira, hay dos opciones que yo conozco. Una se llama hielo ocre, que es un material que se consigue en Estados Unidos, que es un material color ocre, que es como una tierra rara que se humedece, se pincela. Si no, una opción más barata y más accesible es lo que acá llamamos liquid paper o corrector, que es como un líquido blanco, y eso con un pincelito pasás, y eso te va a ayudar a que no se te separe. Ah, está bueno el dato, yo no lo Sí. sabía. Bueno, y la otra pregunta era esta de Miguela, que no entendíamos, que dice, era según la técnica preferida de aplicar el esmalte. Por ahí te pregunta qué técnica es la que vos preferís, digamos, cuál es la que más desarrollás. ¿Cuál es mi técnica preferida? Es como que son enamoramientos que van pasando, o sea, me encanta lo que es la manera del pintor. Pero puedo decirte que hoy por hoy no estoy todavía, de hecho está ahí en proyecto retomar la parte de dibujo. No sé, me encanta el Chanplevé, me gusta mucho la técnica que es con el aspecto arenado, me gusta mucho. Sí, eso. En realidad, yo incluso tengo un material que les había preparado, no sé si en donde muestro cómo es el proceso de realización de dos piezas. Porque a veces uno ve las piezas y decís, y me parece que justamente lo interesante, y parte de lo que también trabajamos en el taller, acá en el taller Quilla, es ir desglosando y ver que uno pasito a pasito va llegando a una forma en base a este proceso. A ver, los voy a compartir. Dale. Creo que vamos bien con el tiempo, no sé si Ana anda diciéndome más o menos, porque yo también estoy medio... Sí, estamos bien ¿Cómo estamos con el tiempo? tiempo, Buenas. estamos bien con el ¿Escuchamos? tiempo. Quería también agradecerle a Luna y compartir esto, que también soy de feria y soy de esmalte, así que sabemos lo que es esto de tener que hacer docencia permanentemente, ¿no es cierto? Porque hay cuestiones que, lógico, para valorarlas, el que está del otro lado tiene que saber, ¿no? Y bueno, lamentablemente, o bueno,
las circunstancias hacen que por ahí en nuestro país no sea tan conocido. Por ahí gente del extranjero valora o reconoce. Lógico que valoramos a veces lo que sabemos, así que es muy importante esto que comentás de los encuentros, de las discusiones, de las muestras, ¿no? Otra de las circunstancias por las que tenemos que pasar es el costo de los materiales, ¿no? Que no es fácil decirle, bueno, vamos a hacer una muestra, ¿no? Y hay que disponer de una inversión. Pero bueno, muy, muy interesante esto que planteás, tu camino, esta fusión con la joyería, ¿no? Y bueno, le aclaraba un poquito a Miguela, que es alumna acá de la escuela, sí, que también lo que pasa que en muchas de las técnicas del esmaltado sobre metal se asocian a lo que sería la decoración del oso de porcelana, ¿no es cierto? Donde Claro. hay técnicas que tienen esta cuestión de que comparten, Qué lástima, no te ¿no? Comparten Sí, sí, totalmente. algunos materiales o algunos tratamientos. Ana, sabes que se está entrecortando mucho el sonido y no Bueno, te llegamos a acá escuchar esto último. lógico que hay gente que viene de Sí, no, distintos lugares sí, hay problemas de señal. y con distinta formación. Así que muy inteligente. Bueno, no te escuchamos, Ana, bien. Todo cortado. Se ve Muy que interesante. es ahí el internet de la escuela, que no está funcionando bien. Bueno, te leo un par de mensajes como para que están Digo, la llegando. parte de la discusión, ¿sí? Que ese es un La trabajo que difusión, tenemos que sí, hacer los creo esmaltadores. que Ana se refería a eso. Sí, completamente. De hecho, por eso yo Acá quería en destacar el Argentina. trabajo colectivo, porque a veces parece como que es algo que hace uno o una sola, y en realidad no, es fruto de un trabajo colectivo y lo necesario que es también aprender a trabajar de esa manera, y Bueno, al mismo si nos querías tiempo mostrar, el esto también es potencial que muy es. interesante, ¿no? Compartir este proceso. Bueno, les Así que muestro las dejo y ya vamos a ir el proceso. Gracias, Ana. redondeando, ¿no? Bueno, esta es la técnica del pintor que preguntaban antes. Es dibujar y pintar. Sí. Esta pieza, que era la del collar, fue una pieza que yo primero pensé la idea y después la llevé a la práctica. En este caso es un trabajo de Jean Plevé, donde primero hice toda la construcción de soldadura. Esta pieza es de un lado y del otro. Acá está soldado. Perdón, estoy en la Digamos, escuela la cajita y después la tapa. y acá hay muy baja señal. Listo. Bueno, las dejo entonces, sigan. Sí, perfecto. Bueno, y después de que hice el esmaltado y la construcción, es que empecé a... Perdón, yo no las veo. Ustedes me están viendo lo que yo estoy Te contando. vemos y vemos tus imágenes. A Ana te escucho muy mal, pero entendí que vamos redondeando. Bien. Perfecto, sí, en 10 minutitos. Perfecto. Bien. Bueno, nada, estas piecitas se mueven, giran, porque la idea es que la virome pueda hacer girar.
Así que hay toda una construcción interna y después se hace el ensamble final, que es con los remaches, y bueno, después por otro lado la lapicera en miniatura que está hecha en plata y después posteriormente tiene una pátina, ¿no? Esto después gira. Tenía ganas de que tuviera ese movimiento y bueno, y así fue. Entonces que eso partió de una idea y después se concretó en una pieza. En cambio, el proyecto este de pestes y plagas tuvo un proceso inverso. Yo primero reuní los materiales, tenía estos carozos que tienen una conexión relacionada con mi infancia, que para mí era importante. Después había encontrado también estos ojitos, que también son elementos que son antiguos y son de mi familia. Y bueno, estas maderitas que fueron recogidas y juntadas, que después se les dio forma. Entonces, a partir de estos materiales que a mí me interesaban, empecé a hacer pruebas, a perforarlos. Estas son ramitas de la Patagonia, que yo siempre voy y me encanta recoger algunas. Y la madera queda muy blanca, muy linda. Y bueno, y ahí empezaron a aparecer estos personajes que para mí eran como insectos, me empezaron a aparecer insectos. Y bueno, a partir de ahí empezó todo como a evolucionar. Apareció el mosquito, y después, bueno, probar las alitas y de qué manera, ¿no? Como yo me dedico también a las artes escénicas y a los títeres, es un mundo que me aparece. O sea, entonces, bueno, acá en estas piezas aparecieron. Bueno, esta foto no es muy buena, pero estas son las alitas. Entonces dije, ¿por qué no hago las alitas de color? Estos son ojitos de vidrio, porque son antiguos. Y bueno, y a partir de ahí se ensambló. Esto es un anillo que tiene unas alitas. La foto no es muy buena, pero se ve más lindo en vivo y en directo. Y finalmente, esto es el marco de la muestra Gabinete de Curiosidades, que tiene que ver con los gabinetes de curiosidades. Es un tema que elegimos con nuestro grupo Fuilla, que tiene que ver con lo que eran los museos antes de que fueran museos, eran colecciones privadas, donde la gente encontraba curiosidades y las iba poniendo en cajitas. Entonces me pareció interesante esto de esta cuestión de recolección de insectos, y bueno, ahí es como que todo empezó a tener, digamos, ese camino, a ir en esa dirección. Y bueno, en el marco de transitar una pandemia, porque esto también fue gestado ahí, se empezó a llamar Plagas y Pestes. Y así es que llegamos a este proceso. Bueno, Luna, mira, te quiero leer un par de cosas que estoy leyendo acá, y así medio rápidas, y tengo que presentar después la charla que viene, y también te quiero hacer una pregunta última. Acá me pregunta una señora si no das talleres en Bolivia, que es muy poco conocido. Así que ya tenés acá, si querés comunicarte con esta señora. Después Diana Torcoletti, que quizás es la hermana de una alumna que es joyera, puede ser que la conozcas. La conozco, claro. Diana Torcoletti, alumna, dice que es una alegría escucharte, que tus piezas se enamoran, abrazo. Saludos desde Córdoba, te manda Gladys. Gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias. Todos, nada, muy lindos mensajes. Qué lindo, sí, ahí estoy leyendo, aparecen cada tanto y nada, me encantan, gracias. Bueno, si quieren, para cerrar, les cuento un poco sobre el espacio pedagógico, que eso quizás podría ser responder como un poquito las preguntas. Brevemente les cuento, en 2 minutitos, el taller Quilla, que es donde yo doy clases. Es un taller que queda acá en Buenos Aires, en Capital. Es un taller que, por un lado, doy clases presenciales, doy seminarios. Hay algunas imágenes de estos seminarios y estos encuentros, en donde muchas de estas personas que vemos acá se han iniciado en el esmaltado. Es mi taller también, yo por supuesto trabajo acá. Y por otro lado también, como les decía, a partir de la pandemia empezó la virtualidad. Estas son todas alumnas que empezaron, casi todas, una o dos que no, pero todas empezaron a aprender esmalte desde la pantalla, algo que era impensable en un momento, y al día de hoy, ahora les voy a compartir algunas piezas de ellas muy rápidamente, pero no quisiera dejar de compartir este material, porque es increíble lo que hemos podido hacer entre ellas, entre ellos y yo, ¿no? A través de una pantalla. En el taller hay un espacio de reflexión también,
¿no? A la hora de pensar las piezas, se hacen proyecciones, digamos, se trata de encontrar un camino. El esmalte requiere cierto protagonismo, no es que yo hago una pieza y después le agrego esmalte. Veo que uno lo tiene que anticipar. Entonces intentamos todo el tiempo trabajar desde joyería que tenga su concepción artística. Fíjense acá es esmalte y madera, ¿no? Trabajamos con otros materiales y intentamos, por ejemplo en este caso es una pieza que tiene movimiento, bellísima. Entonces se intenta aplicar esto que yo les conté antes desde un espacio pedagógico, donde sí aprendemos la técnica. Este, por ejemplo, es un broche bellísimo que gira, está hecho en plata. Y como verán, son alumnas que vienen desde otros lugares, que además ya tienen, varias tienen conocimiento de joyería, o sea que nos abrimos el espacio para generar la articulación. Miren qué hermosa pieza, estas piezas son de Luciana, ella es argentina, pero está desde Londres. La técnica del grafito es esta. Bueno, acá con colores transparentes. Bueno, tratamos de poder aplicar la técnica, pero básicamente que sea un espacio de expresión. Entonces yo acompaño, trato de facilitar y también de incentivar a que se animen, porque básicamente es eso. Después lo demás se va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y con la práctica. Así que bueno, yo también quisiera resaltar que la docencia tiene una cosa que va y vuelve, y yo soy súper agradecida. Yo como alumna así me he sentido con mis maestras y mis maestros, así que básicamente trato de hacer eso. Creo que el conocimiento es algo que no le pertenece a nadie, uno recibe eso y lo que tiene que hacer es pasarlo. Entonces trato de hacer esa tarea, en este caso el esmalte, que es una técnica que necesita que se difunda, que se conozca, y que cada vez genere una identidad como continente, como latinoamericanos que somos. Bueno, Luna, la verdad que me encantó la charla, estuvo re bueno que compartas esto con nosotros. No sé si quieren, hacemos el aplauso de las charlas, si quieren prender. Andemos ahí. Bueno, ya. Ojalá que puedas, en algún momento se dé que puedas venir a la escuela en alguna de las jornadas que tenemos presenciales, sería genial, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, agradecerte mucho, no sé qué más, ahí está mi amigo Javi, le mando un saludo. Bueno, ahí todos, un montón de comentarios lindos. Bueno, vamos cerrando la charla. Voy a presentar la charla que se va a... Gracias, Luna, de nuevo. La charla que va a ser el viernes 23 a las 3 de la tarde. Se llama Casa de Artistas y, bueno, son referentes de la Casa Museo Irurtia, muestran la colección y el patrimonio del museo. A su vez que comentan aspectos de la vida de Rogelio Irurtia, su formación en la juventud, su trayectoria y madurez como artista. Además, nos introducen en la visión de Greta Ramsteman como crítica de arte y de Lía Correa Morales como artista y propulsora de la Casa Museo. Comentan acerca del proyecto de vinculación e intercambio con el Museo Casa Irurtia, propulsado por las docentes Sabrina Calderín y Andrea Brunotti. Así que bueno, los esperamos a todos los que quieran para la próxima charla el viernes que viene, este viernes. Bueno, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hago esto, ojalá que haya salido lo mejor posible. Salió estupendo. Bueno, les agradezco a todos por estar ahí, y también la charla va a quedar grabada en YouTube, así que si quieren recomendarla y pasarla, va a quedar ahí subida. Muchísimas gracias. No sé si Ana, ¿te querés comunicar y decir algo más? O si... No sé si me están escuchando ahora. Acá tengo, sí, ahí te escucho más o menos. Gabriel Suárez ha levantado la mano, no sé qué significa. ¿Lo abro, no lo abro? No sé quién es Gabriel Suárez. Supongo que querrá preguntar algo, quizás. A ver. Bueno,